El Señor les bendiga, mis amados hermanos, porque nosotros hemos venido aquí para poder escuchar palabra del Señor, para poder regocijarnos siempre en su presencia, porque el Señor nos ha traído aquí con un propósito. Yo siempre le he dicho a los hermanos, a aquellos en los cuales he dado los consejos y también evangelizando, que la iglesia sirve para tres cosas. Uno, para la edificación de todos, porque todos estamos compartiendo ese mismo espíritu, todos estamos compartiendo ese mismo Dios, todos estamos sirviendo a ese mismo Cristo, a esa Trinidad, edificándonos los unos a los otros, le dice Pablo a las iglesias que no se soportaban, que no había en ellos esa buena intención, sino que había en ellos, en esas iglesias, esas críticas, ¿sí? Entonces, la iglesia, uno, está para la edificación de todos. Dos, para la exaltación y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Así como estamos todos edificándonos en amor, en abundancia, en lo que Él ha hecho en nosotros, ahora estamos exaltando y glorificando al Señor. No estamos siendo nosotros, está haciendo el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo guiando nuestras vidas para que nosotros glorifiquemos y exaltemos al nombre del Señor. Y tercera cosa, la iglesia está para evangelizar, para llevar al perdido la buena nueva. El mensaje de salvación, el mensaje que aquel perdido necesita escuchar. Nosotros, mis amados hermanos, estamos aquí, como se los dije ahora, desde el principio. Estamos aquí con un propósito y es para poder glorificar y exaltar el nombre de Dios. Mis amados hermanos, yo mientras hacía esta enseñanza, este sermón, porque apenas lo iba llegando el martes a las 7 de la noche y me recibieron algunos jóvenes de los cuales le he tenido aprecio. Me recibieron con abrazos, me recibieron con, Pablo Moisés, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo está la lentitud? Y cuando apenas veo al pastor, nos abrazamos, hablamos, y el pastor me dice, ¿llevas la prédica el domingo? Ay, mi madre, Señor. Yo no he hecho nada, yo decía por mí que yo venía aquí a Barinas a descansar, pero no. Aquí me tienen trabajando y es bueno que piensen en mí, es bueno que me recuerden, ¿sí? Para que uno pueda hacer el trabajo adecuado para que el Señor, para que no sea yo, sino que sea el Señor obrando en mí. Que ustedes vean a ese Moisés que está siendo controlado por Cristo, está siendo controlado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, llegaron los días en los que sí he podido descansar y en esos días de descanso he podido hacer mi sermón y espero pueda ser de mucho agrado, pueda ser de mucha bendición en el día de hoy y sé que hoy nos vamos a llevar una cosa. Es su palabra, es lo que Dios el día de hoy nos quiere decir. Mis amados hermanos, recordemos, pensemos, ¿qué es esencia? ¿Qué es esencia? Una esencia es algo que va a lo natural. Sí, como por ejemplo uno quiere buscar una receta de una torta, de una galleta y se recuerda, sí, de que su esencia tiene la esencia de vainilla, que la esencia ese tiene un aroma buena, es algo que es dulce, es algo que es agradable, es algo que está allí incluido, porque va incluido en la receta y porque es algo que es importante, porque va a generar un efecto, porque es algo delicioso, es algo agradable. Es esencia porque es lo natural. Mis amados hermanos, en la naturaleza
es lo que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Esencia es lo más característico o destacado de algo. Puede ser también una sustancia aromática concentrada. También puede ser un perfume líquido con también una concentración de sustancias aromáticas. Mis amados hermanos, yo estaba obstinado un día. Y sí, estaba en el instituto porque la presión que allí hay. En la presión hay mucha presión. Siempre hay un profesor o una profesora que siempre está ahí detrás, forjando tu carácter. Entonces yo, cónchale, me sentía muy cansado ese día y yo antes de entrar a mi cuarto volteo y veo un compañero del instituto. Compañero, sí, estaba ahí solo. Ese amigo siempre tiende a estar solo, se aparta solo, siempre se sienta solo. Y yo, bueno, me voy a sentar con él. Voy a hacer el esfuerzo de sentarme con él y hablar con él un rato. Y mientras hablábamos, yo le decía, ¿por qué todo esto es muy difícil? ¿Por qué, Dios mío, ya estoy hasta aquí? Una vez siento que no puedo más. Pero él, como todo un buen pensante, él como todo un buen reflexionador, me dijo, esa es la esencia de seguir a Jesús. Esa es la esencia de seguir a Jesús. Y yo, vértale. Yo volteo arriba y le dije, bueno, listo. Me diste una lección. Es más, lo voy a poner como título de reflexión para el día de mañana. Y me fui a mi cuarto y me fui a Lucas capítulo 14, versículo 25. Mis amados hermanos, hoy Jesús nos dice que para seguirle hay un costo. Tiene un costo, pero tiene su esencia. Hay una esencia allí. Seguir a Jesús cuesta, como ser humano, desprenderme de lo que soy, desprenderme de lo que tengo. Pero a eso voy. Pero tiene su esencia. Porque decía la directora, porque para el Señor nada es imposible. ¿Cuántos lo creen? Ven, yo también lo creo. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué no solo abandonarlo y solo seguir adelante y seguir por el camino siendo yo como soy? Mis amados hermanos, este sermón yo le he titulado La esencia de seguir a Jesús. La esencia, lo natural de seguir a Jesús. Ok, tiene un costo, pero tiene algo que es natural y nosotros debemos seguirlo. Vamos a Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, mis amados hermanos. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarlo. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así
pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Soberano Dios, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias porque tú has sido Dios para nuestras vidas. Gracias porque tú has sido ese ser que inunda nuestras vidas de paz. Enséñanos lo que tú el día de hoy nos quieres hablar, quieres decir a través de tu palabra. Te bendecimos, oh Cristo, por tu inmenso amor hacia nosotros. Te glorificamos, Espíritu Santo, para que tú nos des el discernimiento de la palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, todos los discípulos entendieron que seguían a Jesús. Sí, entendieron esa esencia de seguir a Jesús cuando Jesús ascendió al Padre. Cuando ellos vieron a ese Cristo resucitado, y luego de que los discípulos y las demás gentes lo vieran resucitado y que Él también hiciera los milagros y cómo Él se acercaba a las personas, y después de que los discípulos lo vieron ascender, ellos entendieron, nosotros estos 3 años seguimos a Cristo, seguimos a ese Rey de Reyes. Entendieron ellos que Jesucristo no estaba aquí en el mundo a establecer un reino terrenal, sino a establecer un reino en los corazones de aquellos que le seguían, de aquellos que escuchaban sus palabras, sus consejos. Jesús en estos versículos ya les estaba diciendo cómo debían ser, cómo debía ser su actitud, ¿sí? Después de que Jesucristo se fuese al Padre, cómo ellos debían ser en el sentido de que ellos debían compartir a otros el evangelio, el testimonio que ellos estaban viviendo. El testimonio. Eso que para Jesús es lo natural, pero que para mí y para ti cuesta. Denota de un costo. Porque pensamos que todo se nos hace difícil. Pero, ¿por qué cuesta? ¿Por qué esa esencia? ¿Por qué seguir a Jesús cuesta? Mis amados hermanos, hoy te voy a compartir la esencia para seguir a Jesús. Dice en el versículo 25 y 26. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, mis amados hermanos, en primer lugar, para yo seguir a Jesús, yo debo aborrecer lo que amo, aborrecer lo que soy. Se escucha difícil. Claro, se escucha difícil. Debo aborrecer lo que amo, debo aborrecer lo que soy. Pero vayamos al contexto del qué significa la palabra aborrecer. En el griego significa miseo. No significa necesariamente un odio emocional profundo, sino más bien una preferencia o un apego menor, especialmente en comparaciones dentro de la familia. O sea, no quiere decir que yo voy a odiar, que yo voy a envidiar, que yo voy a codiciar. No. En el contexto de la Biblia se refiere a la necesidad de priorizar la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos sobre las relaciones familiares. En simples palabras, la palabra aborrecer no implica una aversión o un sentimiento negativo hacia una persona, sino más bien una preferencia por algo o alguien sobre otra cosa o persona. Mis amados hermanos, es Jesús en simples palabras diciendo: para seguirme, si deseas ser mi discípulo, si deseas seguirme, si deseas tú ser como yo, debes tenerme como centro de tu vida. Debes tenerme como tu primer amor.
Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos y lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Si nosotros queremos seguirle, si nosotros queremos ser iguales a Cristo, debemos tenerle como centro de nuestra vida. Debemos ponerlo como meta. Que nuestros ojos no se desvíen a lo que es la meta. Que no nos distraigamos, sino que debemos seguirle en todo tiempo. Debes amarme a mí, dice Jesús, debes amarme a mí primero, porque yo morí por ti y di mi vida por ti. ¿Por qué no estar en deuda con Él? Di mi vida por ti porque te amo. Así como Jesús hizo su parte con nosotros, ¿nosotros no quedamos en deuda con Él? Claro que quedamos en deuda con Él. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando Él el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice en la Nueva Traducción Viviente, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Toda nuestra manera de vivir, mis amados hermanos, toda esa pasada manera de vivir, nuestros malos ejemplos, nuestra esclavitud al pecado, fueron traspuestos al cuerpo de Jesús. ¿Por qué no quedar en deuda con Él? Él hizo mucho por nosotros. Primero hizo que nuestra culpa y pecado, nuestra antigua manera de vivir, fuese traspuesto en la cruz. Pero luego dice en el versículo 15 del capítulo 2 de Colosenses, y despojando a los principados y los potestades, los exhibió y públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice en la Nueva Traducción Viviente, de esa manera desarmó a los gobernantes, a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Primero, hizo que nuestro pecado, nuestra culpa fuesen traspuestos a la cruz. Pero después, Él, al resucitar al tercer día, le dice a Satanás, yo he vencido a la muerte por medio de la resurrección. ¿Por qué no quedar en deuda, mis amados hermanos, con Él? ¿Por qué no quedar en deuda? Si Él al tercer día le demostró a Satanás y a sus enemigos, yo he podido y he vencido la muerte. E hice que mi trabajo no fuese en vano, porque el trabajo de Jesús nunca fue en vano. Y hay de aquel del que diga que el trabajo de Jesús fue en vano, o que Jesús nunca resucitó, porque somos, o esa persona es, disculpe la palabra, pero es una maldita. Y lo dice la misma palabra. Jesús, mis amados hermanos, ya ha hecho mucho por mí. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Debo amarle. Si tiene un libro, si tiene algo con que anotar, anótelo. Debo amarle. Debo tenerle como prioridad. Debo tenerle como el centro de mi vida, el centro de mi salvación, la entrada por el cual yo voy a hallar el descanso. ¿Por qué no estar en deuda con Él? Jesucristo hizo mucho por mí, ahora yo debo amarle. Debo quitar a un lado, sí, lo que amo. Ok, usted tendrá sus hijos, tendrá sus cosas, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está siendo el centro de su vida? ¿Qué está siendo el centro de su vida? Hágase esta pregunta, querido hermano. ¿Amo más a mi esposa que a Jesús? Pregúntese ustedes, padres, ¿amo más a mis hijos que a Jesús? Pregúntese, ¿amo más a mi carro que a Jesús? O todos preguntémonos, ¿amo más a mi propia iglesia que a Jesús? ¿Amo más a mi propia iglesia que a Jesús?
Podré venir todos los domingos, podré ir todos los miércoles, podré orar, pero ¿dónde queda Jesús? ¿Dónde queda Jesús? Eso es lo importante. Seguir a Jesús cuesta, mis amados hermanos, pero su esencia es aborrecer lo que he amado y lo que soy para amarle a Él. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 38. Mateo 22. Mateo 22, versículo 37 y 38. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. Porque nuestro corazón se apega a las relaciones, a las amistades, a lo que yo he amado. Pero ¿dónde queda Jesús? Acuérdese de eso, mi amado hermano. Y con toda tu alma. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma. Nuestra alma, mis amados hermanos, por fe, va a pasar toda la eternidad alabando, glorificando al Señor. Va a pasar toda la eternidad allá. ¿Por qué no cuidar mi alma mientras estoy viviendo aquí en el mundo? ¿Por qué no concentrarme en lo que debo concentrarme, que es en la palabra del Señor? Y ama al Señor con toda tu mente, porque nuestra mente en una vida antigua siempre estuvo a los deseos de la carne. Siempre ha estado centrado en que nosotros le demos satisfacción a nuestros deseos, a los deseos de la carne. Pero claro, nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos en esa lucha constante entre nuestros deseos para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer esos deseos carnales y la lucha contra el Espíritu Santo. Estamos en esa lucha constante, mis amados hermanos. Ay, si no sentimos esa lucha, porque a raíz de esa lucha nos hace, sí, ser como Cristo. Yo hablaba con una hermana en Cristo, hablábamos del ministerio, hablábamos de las cosas. La hermana tiene su experiencia en el ministerio. Ella es la mamá del pastor en el cual yo estoy haciendo mi campo allá en el estado Táchira, en el Palmar de la Copé. Ella me decía estas palabras. Acuérdense de estas palabras, mis amados hermanos. A mí también me llegó. Dios no es un Dios de teoría, Dios es un Dios de práctica. Porque Dios nos hace pasar por el desierto para forjar nuestro carácter y a la final llegar a ser como su Hijo Jesús. Interesante, qué impactante, qué maravilla. Nosotros debemos seguir eso, mis amados hermanos. Recordemos, mis amados hermanos, que nosotros estamos en deuda con Cristo, porque Él dio su vida propia, su vida en santidad, su vida perfecta. En Él no había engaño, en Él no había pecado. Nosotros debemos hacer solamente una cosa: amarle, buscarle en todo tiempo. Dios desea, mis amados hermanos, que tengamos una relación íntima con Él, constante. Que tengamos esa conexión para darla a conocer a otros, para darla a conocer al perdido. Dice Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mas buscad. Aquí es Jesús hablando. Sí, lo que es la ansiedad, lo que es el afán, el preocuparme día a día. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Que cuál es la esencia para calmar todos esos nervios, todas esas células que se alborotan dentro de tu cuerpo? ¿Qué es lo que te va a dar paz? Dice Jesús. Que busques primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que te va a dar paz durante el día? ¿Qué es lo que va a hacer que tu alma descanse, que tu espíritu descanse, que tengas buenos pensamientos? Que busques primeramente el reino de Dios. Que busques de su presencia en todo momento. Al levantarte, al compartir ese altar familiar, es muy importante que se haga ese altar familiar, mis amados hermanos. Esa es una de las bonitas bendiciones que recibimos. Disculpe. Que recibimos cuando tenemos una íntima relación con Cristo. Esa es una de las bendiciones que nosotros vamos a tener. Vamos a tener de su paz. Vamos a tener de su amor en todo momento. ¿Quiere recibir la bendición del Señor en todo momento? Aborrezca lo que es. Aborrezca, eche a un lado lo que ama. Ponga como centro de su vida a Cristo Jesús. Póngalo en primer lugar y como centro de su vida. Mis amados hermanos, dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Sí, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, que tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero dice el versículo 4, que es el centro de este capítulo. Pero tengo contra ti que me has amado primero. Dice, no, que has dejado tu primer amor. Jesús felicita a la iglesia. Ustedes han hecho esto. Yo he visto tu arduo trabajo, he visto tu paciencia. Vamos con calma. Entonces, es Jesús diciéndole a la iglesia, he visto tu arduo trabajo, he visto lo que has hecho, te has portado de maravilla tú siendo como iglesia. Le dice lo que es del versículo 2 al 3, todas esas buenas cosas que la iglesia ha hecho, pero dice el versículo 4, pero tengo algo contra ti. Has dejado de lado ese amor. Dice en el versículo, dice en la Nueva Traducción Viviente, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Esta iglesia hacían las cosas, pero se olvidaban de aquel motivo a seguir. Se olvidaban o se olvidaron de aquel que fue de inspiración, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, amados, amadas, no nos olvidemos de aquel que dio su vida, de aquel que nos amó,
En Él tenemos gracia, en Él tenemos la entrada al Padre. ¿Por qué no estar agradecidos amándole en todo tiempo? Esa es la esencia, mis amados hermanos. No olvidarnos del primer amor. Yo podré evangelizar, yo podré exaltar, yo podré llevármela bien con el hermano, con la hermana. Yo podré evangelizar, yo podré ser una buena persona, pero si he olvidado el primer amor, no soy nada. Recuerde eso. Usted no es nada si ha dejado de lado el primer amor, que es Cristo Jesús. Debemos entender que seguir a Jesús tiene un costo, pero nada es imposible porque su esencia debe ser aborrecer lo que amo, aborrecer lo que soy. En segundo lugar, mis amados hermanos, para seguir a Jesús, seguimos en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otras personas dirán, otros dirán, no, lo que pasa es que yo estoy llevando mi cruz, yo estoy llevando esa carga. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, para que usted exhorte a ese hermano o esa hermana en amor, diciéndole esto. Aquí yo saqué un comentario que dice, entrame en el contexto de qué significa llevar mi cruz, ¿ok? Dice aquí el comentario, cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en la cruz como un símbolo de llevar una carga. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa solamente: la muerte de la manera más dolorosa y humillante que los seres humanos podían desarrollar. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo preciado de paz, de amor, como un símbolo preciado de la expiación, del perdón, la gracia y el amor de Cristo. Pero en tiempos de Jesús, la cruz representa nada más que la muerte tortuosa. Debido a que los romanos forzaron a los criminales condenados a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Llevar una cruz significaba llevar su instrumento propio de ejecución mientras se enfrentaba al ridículo en el camino a la muerte. Mis amados hermanos, para seguir a Jesús, debo morir al yo. Debo morir a ese yoísmo, a ese egoísmo. ¿Qué es el yoísmo? Se refiere a una excesiva preocupación por uno mismo, una tendencia a hablar de sí mismo constantemente y a creer que todo gira alrededor de uno. Y el egoísmo es un amor excesivo e inmoderado hacia uno mismo que lleva a la persona a no considerar las necesidades o los deseos de otros. Debemos, mis amados hermanos, sacar esa basura de nuestra mente de que yo tengo un valor preciado y no me importa la opinión del otro. Allá el otro, allá esa persona, el quien esté sufriendo, ni me importa. Mis amados hermanos, demuestren que tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Demuéstrele al mundo que ya no vive usted, sino que vive Cristo en usted y que está haciendo su obra en usted día a día, porque usted está diciendo tener una relación constante con Cristo. Sea como Cristo. Sea como Jesús. Ame como Jesús. Perdone como Jesús.
Porque eso es lo importante y eso es lo que nosotros debemos seguir día a día. Esa es nuestra meta a seguir. Dice Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice en la Nueva Traducción Viviente, mi antiguo yo, mi antigua manera de vivir, ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Yo debo dar su ejemplo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, no debemos dejar que la esclavitud del pecado gobierne nuestras vidas, ni tome el control, sino que sea Cristo el quien gobierne nuestras vidas. Sí. Quien hizo su perfecto sacrificio en la cruz, llevando mi cruz día a día, muriendo al yo día a día. Yo debo dejar, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo gobierne sobre mí. Nosotros debemos dejar ese paso abierto a que Dios habite en nosotros. He aquí yo estoy a la puerta, dice Jesús. Depende de ti si deseas abrirle la puerta de tu corazón a Cristo para que cenes con Él. Es que algunas veces nosotros nos metemos en problemas, estamos en ese afán constante, nos preocupamos. Pero vivamos el día a día, confiando en el Señor, descansando en el Señor, muriendo a ese yo. Debemos llegar a esa carga porque Jesucristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones, vamos a sufrir persecución hasta de nuestra propia familia. Pero sigamos adelante porque Cristo está con nosotros. Porque Cristo, antes de ascender, ¿qué le dice a sus discípulos? Yo no los voy a dejar solos. Les voy a dejar al Espíritu Santo, a ese consolador, a ese amigo, para que esté con ustedes todos los días. Pero depende de nosotros si dejamos que esté a nuestro lado. Depende de nosotros, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, vamos a segunda carta a Timoteo. Una de las cartas pastorales que Pablo le da a este siervo del Señor, Timoteo, porque los hermanos siempre lo criticaban, no llevaban una vida buena. Y Timoteo le dice a Pablo, le pregunta acerca de los consejos, ¿qué debe hacer? Dice en segunda carta, Timoteo, capítulo 3, ¿sí? Capítulo 3, del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice en el versículo 4 de la Nueva Traducción Viviente, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. O sea, hay que estar pendiente cuando es que estamos llegando en los últimos tiempos, mis amados hermanos, porque esto va a pasar. Y ya está pasando. Y eso se llama la era del posmodernismo.
El posmodernismo se trata de que vive tu vida, vive tu día, preocúpate por ti mismo, allá el otro. Cree en lo que tú creas, confía en eso, allá el otro, el quien decida creer, quien vaya a creer. Eso es posmodernismo. A eso estamos llegando en estos días. A eso estamos llegando en esta época, donde se está abriendo toda puerta del enemigo. ¿Y qué nosotros debemos hacer? ¿Qué estamos nosotros haciendo como cristianos? Estamos muriendo al yo, estamos preocupándonos ahí por las redes sociales, viendo noticias, viendo esas tradiciones que ha habido con el Papa. Nos estamos preocupando más por el entierro del Papa que por nuestra relación con Cristo. ¿Qué les parece? Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. La persona posmodernista busca constantemente el placer, busca las cosas que le den placer. Nosotros como cristianos no debemos buscar siempre el placer. Como cristianos debemos buscar el placer de Dios para que el Señor un día nos dé like, nos diga bien hecho, para que el Señor nos sonríe y nos diga bien hecho, le estás haciendo bien. Porque primero estoy aborreciendo lo que soy, estoy aborreciendo lo que amo. Y porque estoy muriendo al yo. No estoy dejando que Cristo gobierne en mi vida y que no sea la esclavitud del pecado, que no sea la esclavitud del temor. La soberbia, todo tipo de orgullo va a llenar la vida, mis amados hermanos, de aquellos que ignoran el poder de Dios. Estas personas van a buscar rechazar todas las cosas del Eterno, del Señor, de Dios. Y ay, cuando lloren, cuando llegue Cristo Jesús y ellos reconozcan que sí hubo un Cristo. Ellos se volverán insolentes, pero ay, cuando venga Jesús. Cristo, mis amados hermanos, nos quiere hallar iguales que Él cuando Él venga. Apartemos de nuestra vida aquello que nos distrae del propósito eterno. Amar a Dios. ¿Usted sabía que el pecado, el contexto, el significado de pecado significa errar al blanco? Errar al blanco. Nuestro propósito, nuestra meta como ser humano es amar a Dios. Ese es el blanco. Amar a Dios. Eso es lo que hace el pecado. Hace que nosotros cometamos una falta y erremos nuestro propósito, que es amar a Dios. No nos dejemos, mis amados hermanos, llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Ay, es que me pasó esto, ay, es que me pasó lo otro, ay, es que ella me dejó, es que él me dejó. No. Seamos conscientes de lo que hacemos. Alcancemos esa madurez espiritual que Dios quiere que tengamos para llegar a ser como Cristo Jesús. Porque ¿cuál es nuestra meta? Ser como Cristo. Ser como Cristo, perdonar como Cristo, amar como Cristo, vivir como Cristo. Preocupémonos día a día por eso. El morir al yo, porque nuestro yo desea constantemente hacer esto. Darle la espalda a Dios. No le demos la espalda a Dios, porque en Dios tenemos misericordia. En Dios alcanzamos esa paz. Quitemos de nosotros esos deseos que hacen que erremos al blanco, que es amar a Dios. Hágase estas dos preguntas, mis amados hermanos. Háganse estas dos preguntas.
¿Qué estoy dejando que gobierne mi vida? ¿Qué estoy dejando que gobierne mi vida? Y segundo, ¿estoy llevando mi cruz todos los días? ¿Estoy muriendo a mi yo todos los días? ¿Estoy muriendo a mi yo todos los días? ¿Estoy dejando que no sean mis deseos, sino que sean los deseos de Cristo gobernando sobre mi vida? Cuando nosotros llegamos a ser como Cristo, llegamos a tener la misma humildad de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo que a Dios le interesa. Cuando en un principio el pueblo de Israel había sido elegido para llevar los propósitos de Dios, había sido elegido para llevar las maravillas de Dios, sus milagros, lo que Dios había hecho a través del pueblo y que los demás pueblos creyeran a Dios. Pero no, los israelitas no dieron lo mejor de sí. Ellos se dejaron llevar por su corazón. Ellos se dejaron llevar por sus malas intenciones, se dejaron llevar por esa idolatría. Pero igual estaba Dios allí detrás de ellos, uniéndolos. Pero qué privilegio que ahora somos nosotros. Qué privilegio que ahora somos nosotros de llevar las maravillas de Dios. Si nosotros estamos siendo elegidos para llevar esas maravillas de Dios, ¿estamos trabajando en nosotros? Es muy importante. Entendamos qué es lo que está gobernando nuestras vidas. Y en tercer lugar, mi amado hermano, seguimos en Lucas. Seguimos en Lucas capítulo 14, versículo 28 y 33, hasta el 33. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si éste puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Es el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, en tercer lugar, para yo seguir a Jesús, la esencia me dice a mí que debo renunciar lo que tengo. Pero ya va. En el contexto cristiano significa renunciar, significa despojarse. Implica abandonar voluntariamente aquello que se tiene o se puede tener para seguir a Dios o cumplir su voluntad. Esto puede referirse a las posesiones materiales, deseos o incluso la propia voluntad en favor de la voluntad de Dios. La renuncia es vista como un acto de fe y obediencia que puede abrir puertas a una vida más plena y conforme a los propósitos de Dios. La renuncia, mi amado hermano, en resumen, es que implica que me despoje de lo que no es importante para seguir a Dios. Que me despoje de todo aquello, ¿sí?, que me hace cumplir la voluntad de Dios. Es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios y vivir una vida más plena y conforme a sus propósitos. Si nos centramos en el contexto de lo que Jesús quiere hablar aquí, sí, Jesús, desde el capítulo 12 de Lucas, Él le va hablando a sus discípulos y a las multitudes, ¿sí?
Le enseña a la multitud la vida que debían llevar y más específicamente el pensamiento que debían tener en cuanto a las preocupaciones, en cuanto a esas cosas malas que le pasaban a sus vidas, en cuanto a las ansiedades, en cuanto al afán y todo aquello que podría causarle temor. Mis amados hermanos, debemos no renunciar a aquello que nos sustenta para vivir. Debemos no renunciar, acuérdese de eso. Debemos no renunciar a aquello que nos sustenta para vivir, el trabajo, mis relaciones, mi familia. Jesús en este versículo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús está tratando de decir que te apartes de todo aquello del resultado, que es darle la espalda a Dios. Eso es lo que está tratando de decir, es que te apartes de esos malos hábitos, de esas malas amistades que hacen que no te acerques a Dios. Dichoso soy yo cuando tengo amistades que me acercan a Cristo. Dichoso soy yo cuando tengo una vida para agradar y glorificar el nombre de Dios y no darle la espalda. La vida cristiana se trata de eso, mi amado hermano, un arrepentimiento constante. Porque como les dije, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestros malos deseos está en busca de eso, de darle la espalda a Dios e irnos sin Cristo. Muchos perdidos quieren estar en el cielo, pero sin Dios. Prediquemos de ese Cristo. Prediquemos de aquel que pudo hacer un cambio en nuestras vidas, porque nosotros antes teníamos una vida pasada, pero ahora tenemos una vida trabajando conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Jesús quiere, mis amados hermanos, que demos nuestra vida completa al servicio de Él. ¿Pero cómo lo hago? Es muy difícil. Los estudios vienen a mi vida. Los estudios, mi familia, esas cosas que me preocupan. ¿Cómo yo puedo servir al Señor? ¿Cómo yo puedo entregar mi vida completa al Señor? Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara, de escuchar su voz. Él tenía esa relación constante con Dios, Moisés. Pero mientras estaba Moisés hablando con Dios en el tabernáculo, que nadie podía entrar excepto el sacerdote, que nadie podía entrar excepto aquel que debía llevar los pecados del pueblo, Josué entendió el ejemplo de esa relación con Dios. Entendió la influencia de Moisés. Josué veía cómo Moisés hablaba con Dios. Moisés tuvo una buena influencia en lo bueno en la vida de Josué. Entonces, mientras alguien hablaba con Dios, cara a cara, uno vivía en su presencia. Uno vivía en el tabernáculo, siguiendo el ejemplo. Así es como yo puedo entregar mi vida al servicio de Dios, a Dios, viviendo en su presencia, hablando con el Señor día a día. Pero entendiendo una cosa, muriendo al yo, constantemente, muriendo al yo.